Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Perdón Te- que, No te preocupes, te digamos, estaba escuchando y quería continuar tu sí, introducción, ¿no? Yo soy periodista y la verdad es que afirmo lo que estás diciendo. La verdad es que me da vergüenza ver en qué se ha convertido mi profesión cuando tendríamos que ser realmente el azote de los poderes fácticos, de alguna manera. Es cierto que como todo el mundo tiene que vivir, ¿no? De alguna manera, pero lo que estamos viendo desde los últimos años en concreto es realmente vergonzoso, porque no somos otra cosa más que meros altavoces de lo que nos manden decir y como nos manden decir, ¿no? Y es curioso tú lo que estabas diciendo ahora de la jueza, porque aquí ha pasado temas también de corrupción tremendos y ni un solo titular. Violaciones, por ejemplo, de inmigrantes, en este caso sobre todo musulmanes, violaciones grupales y ni un solo titular. En cambio, como sea el español blanco, heterosexual y ya ni te digo cristiano, pues sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Ahí entiendo que lo que dices va por el tema de censurar una narrativa que pueda poner en peligro esa hegemonía de política o esa hegemonía de poder de los poderes, pero que da realmente asco. Me estaba dando rabia escucharte ahora mismo porque me revuelve las entrañas, ¿no? Y sobre todo el caso y, ese de Argentina es tremendo. y sobre todo porque son colegas tuyos, porque que esto quede bien claro. Una cosa es el oficio, la profesión del periodista, que es una profesión sumamente noble y necesaria para la sociedad. El problema son los periodistas del sistema que han dejado de lado su función principal, que es la de informar a la gente, y adrede consienten desinformarla en la medida en que necesitan un pueblo sumiso, idiotizado, para que no se levante contra las lacras que nos gobiernan. Entonces acá hay todo un tema de ética periodística, que es que los grandes medios de comunicación ya no se rigen por ella. Pero bueno, dejando ese tema de lado, yo quisiera entrar en los próximos 50 minutos a hablar sobre la nueva derecha, a mí se me había ocurrido una estructura de 3 puntos, que creo que 50 minutos puede estar bien. Espero, los dos hablamos bastante. Yo pensaba más o menos así. A ver, podemos empezar hablando sobre la supuesta derecha actualmente, lo que la gente comúnmente llama la centro derecha, o que en España se llama mucho mejor para mí como la derechita cobarde, por ejemplo, el PP, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, en Argentina el caso de Macri, el caso del PRO, en Chile el caso de Piñera, el caso de Colombia con Iván Duque. ¿Estamos? Si puedes cerrar las aplicaciones de teléfono, las que tengas abiertas, mejor, porque te estarán consumiendo a ancho de banda. Sí, y ahí acabo de cambiar también el Wi-Fi, perdón. Ok. Ok, quedó claro. Ese es el primer punto. ¿No se escucha ahora? A ver, Sí, pues sí, veo que hay perfecto. gente que dice que se fue. Hay gente que dice que no anda. A Yo te ver. escucho bien, ¿eh? Sí, y la gente, ok, bueno, vuelvo con lo que dije. Punto número uno, ¿qué es la derechita cobarde? Punto número dos, ¿cuál es la nueva derecha actualmente? ¿Qué existe hoy como nueva derecha? Por ejemplo, el caso de Vox, vamos a poner un caso. Puede ser también, ¿por qué no?, el caso de Nos en Argentina. En fin, vamos a hablar sobre eso. Y al final, creo que como un tercer punto, empezar a preguntarse qué puede ser la nueva derecha. No qué es actualmente, sino qué puede y qué debe ser. No sé si vos querés empezar con alguno de estos 3 puntos, si querés que agreguemos algún otro eje temático. No, me parece correcto. Sobre todo yo creo que es interesante porque donde hay una realmente nueva derecha, digamos que puede ser precisamente en Hispanoamérica y en Europa, ¿no? Si tenemos en cuenta que quizá la revolución conservadora, partiendo de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos con Kirk y demás, ya está caduca, digamos que esos herederos ahora son la derechita cobarde que tú decías de alguna manera, hace falta plantear un nuevo planteamiento, valga la redundancia, político en el escenario. Aunque tú lo que estabas diciendo ahora en España con tema de PP y Vox, perdón, y Ciudadanos, aunque se le llama de derecha, hay que saber quién está llamando a la derecha, porque resulta que la izquierda, y tu país también lo vives, se ha ido tan a la izquierda que cualquier cosa a su derecha es extrema derecha, ¿no? Y quizá lo que entendamos tú y yo, o mucha gente como nueva derecha, es lo que se considere hoy, según muchos medios, como esa extrema derecha. Ciudadanos realmente es casi Exactamente. un partido de izquierda patriótica, porque hablemos, en España está a favor de las políticas LGTB, está a favor de la hormonación de menores, y no solo eso, es un partido federalista.
no cree en la unidad española, en la unidad central, sino en una federación tipo Estados Unidos. Y eso, en cuanto a planteamiento político en España, se considera mucho más de izquierdas, obviamente, que de derechas. Luego está el Partido Popular, que, pues por presiones o por cobardía, o Dios sabe qué, ha dejado esos postulados de la derecha. Recordemos que después de la transición o durante la transición con el franquismo, el PP abarcaba desde el centro a la derecha todo lo que había, es decir, desde el centro-derecha hasta los neofascismos o el fascismo reciclado, y ahora ya no es así, precisamente porque se ha movido hacia posturas mucho más liberales en el sentido progresista de la palabra, Sí. y ha dejado un vacío ahí, ¿no? ¿Desde hace cuánto el PP ha tenido ese giro? A ver, para que la gente del otro lado, que no es de España, entienda. El PP es el partido tradicional de la derecha en España, que tradicionalmente uno cuando votaba a la derecha votaba al PP. Pero ese PP en los últimos años ha tenido un giro hacia posiciones más progresistas, que es lo que ha permitido, por ejemplo, la emergencia de Vox. Vox nace para cubrir un vacío que ha dejado el PP cuando se ha girado hacia la izquierda. Cuando el PP, esa vieja derecha cobarde y vergonzante y vergonzosa, se giró hacia la izquierda? ¿Cuándo fue eso? Bien, recordemos, en el año 82 sube el Partido Socialista al poder, en el año 96 sube el Partido Popular de José María Aznar, digamos una derecha orgullosa de ser derecha, en el sentido estricto de la palabra, en cuanto a moral, a ética y a propuestas. Pero después vino el 2004 el atentado del 11M, un atentado nunca resuelto del todo, por cierto. Y ahí vemos cómo la izquierda utilizó ese atentado para dar la vuelta al tablero de juego, y en ese momento ahí es cuando el PP se acobarda, o digamos que ve una marea contra ellos por el tema de la guerra de Irak, etcétera, etcétera, que no sabe sobreponerse. Y ahí es donde después tenemos el zapaterismo, donde ya se empiezan a meter las políticas de ideología de género, aborto, etcétera, etcétera, a nivel masivo. Y entonces después vino Mariano Rajoy, que era como la mano derecha de Aznar entonces, pero ya vino como una derecha suave. Recordemos que después vino con mayoría absoluta. Es decir, el PP podría haber derogado todo tipo de leyes, desde la ley de violencia en género, la ley de memoria histórica, el aborto. Podía haber hecho maravillas en cuanto a su postulado político se trata, pero no hizo absolutamente nada. No tocó ni un solo punto de esas leyes. De hecho, bueno, como siempre hace, dice que se escuda en la justicia y, bueno, mandó la ley del aborto al Tribunal Supremo, que todavía estamos esperando a que declare sentencia. Estamos hablando ya de hace casi, bueno, de hace más de 10 años más o menos, ¿no? Entonces bueno, ahí es un momento en el que se pierde esa derecha y deja vacío a la derecha que tenemos ahora, que podríamos decir que está representada por Vox, ¿no? Es algo bastante similar a lo que pasó en Argentina con el caso de Macri. A ver, en Argentina la derecha no existe desde hace mucho tiempo. La derecha, digamos, desde la vuelta de la democracia puede haber sido la UCD, sin lugar a dudas, que era una mezcla de nacionalistas con liberales, con conservadores. Ahí estaba presente, por ejemplo, el tema militar, la reivindicación de las Fuerzas Armadas, estaba la reivindicación de una economía más tendiente a un libre mercado y una defensa de valores tradicionales. O sea, la derecha en sus tres vertientes de liberalismo de derecha, de conservadurismo y de nacionalismo patriota en ese sentido, porque sé que en España significa otra cosa, estaba presente en la UCD. La UCD después tuvo una alianza con Menem, los 90 fueron, yo creo, digamos, de una matriz peronista tirada hacia la derecha, y después lo que siguió como derecha en Argentina fue en verdad una tecnocracia, que fue la de Macri. Toda la gente, o bueno, no digamos toda, pero mucha gente votó a Macri con la convicción de que estaba frente a un proyecto de centro-derecha y después nos encontramos un Macri que hizo exactamente lo que vos estás comentando sobre el PP, es decir, concedió toda la agenda cultural al progresismo, es el que trajo el tema aborto al Congreso de la Nación Argentina, es el que empezó a inyectar más que nunca ideología de género en las cuestiones del Estado, la cuestión de la ESI, o sea, todo esto obviamente venía ya del kirchnerismo, pero él podría haber echado a la basura ese proyecto cultural y no lo hizo en absoluto. Entonces, él manejaba un gobierno, un equipo de técnicos, porque la derecha, esa vieja derecha tecnocrática, se volvió en efecto, una recua de técnicos, tipos que no les importa la cultura, tipos que no les importa la moral,
tipos que no les importa ni siquiera la política. En el caso de Macri, haciendo política, digo, para las PASO, el tipo no hizo política y recién se acordó que tenía que hacer política en octubre. Entonces, es una... Bueno, me voy hacia Chile, ¿no? O sea, con Piñera ha pasado lo mismo. La gente votaba a Piñera pensando que estaba poniendo a un centro derechista en el poder y resulta que con Piñera tuvo ideología de género, ampliación de las cuestiones abortistas, o sea, toda una agenda progre de izquierda metida en el gobierno a partir de un centro derechista. Con lo cual hay como un espejo entre España y Hispanoamérica, ¿no? Por lo que me dices entonces, entiendo que la derecha o lo que se ha vendido como derecha, tanto en Hispanoamérica como en España, se ha vendido más como una gestora, ¿no? Como una capacidad de gestión, porque ahora es lo que vende el Partido Exacto. Popular. El Partido Popular ya no vende valores. Ahora dice, oye, si quieres evitar la debacle de la izquierda en economía, vótame a mí, que yo sé gestionar, ¿no? Pero Sí. no me obligues a dar la batalla de las ideas, porque de eso no hago a ver si me llaman fascista, ¿no? Sí, incluso cuando hablan de la batalla de las ideas, porque tienen muchos liberales metidos acá, liberales que solamente defienden la libertad económica y el resto no les importa, porque piensan que los asuntos morales no interesan en absoluto. Entonces, cuando dicen vamos a dar la batalla de las ideas, en verdad a lo único que se refieren es vamos a dar una batalla en donde podamos explicar nuestros gráficos de barra y nuestras plantillas de Excel, ¿no? O sea, esa es la batalla cultural esa es esa es la única lucha para la cual estos tipos están armados. Tienen su pendrive con un archivo de Excel y tienen un gráfico de barras para mostrar en televisión. Y bueno, esa es la lucha de las ideas. O sea, digamos que su concepción de la cultura está totalmente reducida a un fenómeno económico. Y esa gente es mejor perderla que encontrarla. Y creo que algo que ha hecho Vox, que ha sido maravilloso en España, fue sacarse el lastre de encima de toda esta gente, diciendo, ¿ustedes pensaban que eso era la derecha? No, 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 no. Eso era, dicen aquí, ¿no? Una derechita cobarde, vergonzante. Eso no representa a la derecha española. Los que representamos a la derecha española somos nosotros. Y así empezaron a comerle un montón de electorado a ese PP que ya no representaba realmente los intereses de la derecha española, ¿no? Sí, además, por lo que estabas diciendo antes, yo creo que también hay una similitud muy grande entre España y Argentina por el tema de la dictadura. Pero recordemos, por ejemplo, en España, Franco ganó la guerra, se ganó la guerra. Bueno, no solo Franco, Franco y mucha parte del pueblo español, que esto a veces se olvida, ¿no? Que no solo fue parte del ejército. De hecho, era la minoría del ejército, la gran mayoría de la parte social. Lo que pasa es que la victoria, digamos que desactivó la batalla cultural de la derecha. De alguna manera dijeron, bueno, hemos ganado la guerra, ahora ya está todo hecho, o sea, como un fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Sí. Hemos ganado la guerra, se acabó la historia, ahora ya está para siempre esto, dediquémonos a otra cosa. Eso en España desactivó a la derecha, digamos, la adormeció. Entiendo que puede ser algo parecido así en Argentina. Y claro, la gente pensaba que eso ya no volvería, que eso del tema de la defensa de la cultura, los raíces, yo qué sé, la cristiandad, todo eso ya era como de un facho de otra época que no volvería. Y estaba ahí, porque eso, digamos, es el pozo cultural de estos países. La hispanidad es lo que es, ¿no? O sea, es la familia, la tradición de alguna manera, obviamente, tiene que ser actualizada en el mundo actual, pero digamos que los progres habían dado de alguna manera, habían pensado que eso no volvería, que eso ya no existía, se habían creído que su propia propaganda era la verdad. Yo creo que eso también Sí. es algo que ha permitido este auge de la nueva derecha. La izquierda ha sido tan prepotente moralmente y políticamente que ha dado cabida a que la gente diga, bueno, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Quiénes son estos que se atreven a decirnos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Como decías tú muy bien, además, los mismos que nos dicen que tenemos que abortarlos son los que nos dicen cómo tenemos que educarlos, ¿no? Entonces ha llegado un punto Exactamente. ya en el que la gente diga, ¿pero qué está pasando, no? Mira, yo creo que aparte ha habido una cosa sumamente curiosa, que es que hace mucho tiempo que la derecha, esa derechita cobarde, ese centrismo más o menos inclinado hacia la derecha, es vergonzante en el sentido en que tiene vergüenza de lo que es. La izquierda ha tenido, digamos, una victoria cultural enorme en la medida en que le ha dado vergüenza a las personas de la derecha decir que son de derecha. Digo, ¿qué victoria cultural más fuerte que generar vergüenza en el otro respecto de qué es el otro? Entonces, ¿qué hizo la derechita cobarde? Empezó a decir,
no, en verdad, eso de la derecha y la izquierda son categorías arcaicas que ya no tienen sentido ser puestas de manifiesto en las discusiones políticas. La identidad política es mucho más compleja que si de izquierda o de derecha. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy X, ¿no? Yo soy otra cosa, porque seguir hablando de izquierda y de derecha en un mundo tan complejo políticamente es una cosa de otros tiempos, es un anacronismo falso, completamente falso. Mientras la derechita cobarde andaba con este discursito estúpido, la izquierda nunca dejó de llamarse a sí misma izquierda. La izquierda jamás dejó de decirse izquierda, jamás perdió el orgullo de ser lo que son. Y la derechita cobarde, sin embargo, empezó a escudarse en su propia identidad con esta idea tecnocrática, por otra parte, de que no basta una división, digamos, del espacio político en dos, izquierda o derecha, lo cual es un absurdo, porque izquierda y derecha, si algo hacen es precisamente simplificar la complejidad de lo político. No responden a la complejidad en el sentido de representarla tal como es, sino que la simplifican en dos posiciones antitéticas que, además de ayudar cognitivamente a inteligir el fenómeno político, ayudan a la articulación de las fuerzas políticas. Con lo cual tiene doble significado, un significado cognitivo y un significado estrictamente político, de articulación política. Todo esto, la derecha, digo, suena bastante complicado, pero son funciones esenciales de la política que le han permitido a la izquierda nada más y nada menos que mantener su identidad. Decirte, a ver, imagínate que a vos te dijeran, Javier, no vas a poder decir más que sos español. Eso de ser español es una simplificación. ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay más de, qué sé yo, 180, y vivimos en un mundo globalizado. Vos tenés un celular que ni siquiera ha sido hecho en España, usás tecnología que te viene de China, mirás películas de Estados Unidos y vos te decís español y vos dirías, bueno, sí, ¿para qué me voy a decir español? Si mirá lo que es la complejidad del mundo y yo pensándome español. ¿Qué hicieron con vos? Te anularon tu identidad. En la política pasa lo mismo. Digo, no saber qué sos en política es un gran problema. Es un gran problema. Ahí me gusta mucho un autor español, de hecho fue el último filósofo que creó un propio sistema, un sistema propio, ¿no? Filosófico. Bueno. Se llama Gustavo Bueno, Sí. Que influyó mucho precisamente también en el auge o digamos el germen de lo que ahora es Vox. Y tú tienes dos libros que lo recomiendo aquí a todo el mundo, que es El mito de la izquierda y El mito de la derecha. Y explica cómo después de la revolución masónica de 1789 de Francia, precisamente se creó la izquierda y la derecha. La izquierda como revolucionarios frente al régimen anterior y la derecha como conservadurismo de alguna forma de ese antiguo régimen. Y digamos que eso ha sido siempre la izquierda y la derecha, es decir, los revolucionarios que intentan llevar a un lado y los conservadores que intentan conservar lo que había. Como buenos conservadores nos gusta decir siempre que, o digamos lo típico, que somos conservadores porque sabemos lo que cuesta construir las cosas y sabemos también lo poco que cuesta, sabemos lo mucho que cuesta construirlas y lo poco que cuesta destruirlas. Por eso también nosotros, frente a esa izquierda, o digamos la derecha tradicional frente a esa izquierda, perdió la capacidad, perdió la vitalidad de dar la batalla. Y luego también es cierto, eso también hay que decirlo, que esa nueva izquierda que tú bien detallaste en tu libro junto a Nicolás Márquez, y lo haces en tus vídeos y me encantan, es precisamente que la izquierda ya tampoco es la izquierda, porque ya no es el comunismo de antes, que era conservador, pro familia, todo como dice también Daniel Stully, ¿no? Todo esto de las degeneraciones de la ley de la ideología de género ni cabía en la cabeza. Y ahora tenemos a esa izquierda que de alguna manera, después de la caída del muro, ha sido fagocitada por el liberalismo más atroz, a nivel cultural me refiero, y ha aceptado todas las tesis del estado del bienestar, el estatalismo, el subvencionismo, y les ha convertido casi en una caricatura de lo que eran. No hace falta más que ver a homosexuales vistiendo la camiseta del Che. Y eso también se ha traducido en esa derecha que de alguna manera se ha relajado. Y creo que ha permitido a ambas posturas crear esas nuevas tendencias. Entonces, frente a esa nueva izquierda, tenemos esta nueva derecha, que de alguna manera va más allá de la derecha tradicional, deja de lado ciertos postulados de un antiguo régimen y se plantea en el mundo globalizado. ¿Y cuáles son los problemas de este mundo globalizado?
que esto es lo que tú querías tocar, ¿no? Que yo creo que es lo importante de esta nueva derecha. Es decir, ¿cuáles son los nuevos retos? En España todavía tenemos un grupo de extrema derecha, por así llamarlo, digamos, latente en cuanto al régimen, que sigue planteando cuestiones de hace 80, 90 años, con las soluciones de hace 80, 90 años. Y eso, obviamente, eso está muerto. Y si no está muerto, debería estarlo. Porque no están dando solución a mucha gente que, aunque quizá pueda tener esa estructura de valores, no está viendo que tenga representantes, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esa nueva derecha en Europa. Por ejemplo, uno de los visibles, y además a ti te gusta mucho como autor, es Alain de Benoit, francés, que explica precisamente que, digamos, que la Europa nueva, o esa nueva derecha europea, tiene que pasar por la defensa de las raíces culturales de Europa, bien sea a través del paganismo anterior, pero después el cristianismo, y luego la defensa de las identidades culturales. Es decir, Europa, yo soy euroescéptico, que eso no significa que sea eurófobo. Eso quiere decir que yo creo en una Unión Europea que respete y valore la tradición cultural de Europa y sus pueblos. Pero a mí me parece perfecto que yo pueda bajar libremente por Europa. Porque nos enfrentamos a contra eso está la izquierda europea, que es la que domina Bruselas, que es la que no quiere que haya fronteras, una especie de eurocomunismo, que es lo que llaman, que aboga por la ideología de género, la destrucción de las identidades, la destrucción de soberanía. Y frente a eso están partidos como Vox, está Fidesz en Hungría, comandado por Orbán, ha crecido el grupo de Visegrado en Europa del Este, tenemos Alternativa für Deutschland en Alemania, tenemos lo que era antes el Frente Nacional, ahora Reunión Nacional, Rassemblement Nacional en Francia, y entonces están saliendo estos partidos como setas porque hay una demanda del pueblo, que yo creo que también es lo que tú has sabido, o digamos, tú eres una de las más visibles en tu país, en Argentina, ¿no? Una demanda del pueblo de referentes intelectuales, políticos, informativos, como queramos llamarlo, que guíen, que puedan dar alternativas a ese pueblo que estaba cojo y que estaba siendo violado intelectualmente por una izquierda que se sentía de alguna manera dueña y señora de la tierra, ¿no? Mira, has tocado temas muy importantes. Ahora voy a ir a eso. Hubo una chica, creo que Natalia era el nombre, que recién hizo un comentario que me impactó, digamos, porque supongo que a mucha gente del otro lado le pasa. Decía en su comentario Natalia que a ella, por decirse de derecha, en un grupo la habían insultado, le habían hecho bullying y no sé qué otra cosa más. Yo les diría, bueno, lo que tiene que hacer ese bullying con uno es reforzar la propia identidad, ¿no? Tratar de entender de que si uno no puede decirse de derecha es porque en este momento hay un poder enorme sobre la sociedad que castiga socialmente y a veces jurídicamente también a quienes empiezan a integrar esta nueva derecha. Lo que hay que hacer frente a los ataques es usarlos como motivadores, ¿no? O sea, transformar el incentivo negativo en positivo, en el sentido de, bueno, si me están insultando es porque esto no podía ser dicho. Si yo he dicho algo que no podía ser dicho, es interesante poder empezar a decirlo cada vez más, ¿no? Empezar a romper las espirales del silencio. Vos has mencionado, dicho esto, ¿no? Bueno, y había gente también que hablaba de México, y ahora paso sí a lo que vos has dicho. Había gente que hablaba de México, y en México también tienen una derechita cobarde que es el PAN. El PAN, en las últimas elecciones que le dieron el triunfo a López Obrador, fueron junto con el PRD, es decir, la centro derecha tradicional en México, la vieja derechita cobarde en México, se unió con la izquierda tradicional de México, que es el PRD. O sea, un desastre, reventaron a la derecha mexicana finalmente y sin embargo yo creo que en México se ha generado un gran vacío que está empezando a ser cubierto muy de a poco, pero por algunas figuras. Hay un diputado de Nueva León que es Carlos Leal, por ejemplo, que hoy lo denunciaron por haber regalado un libro de una española, Cristina Seguí, un libro sobre el feminismo, contra el feminismo. Digamos, hizo un sorteo por Twitter, lo regaló y lo han denunciado frente a los derechos humanos. Esto es una inquisición total. O sea, para Natalia, que a vos te hacen bullying en un grupo de WhatsApp porque sos de derecha, mirá lo que le pasa a una persona en otro nivel de la derecha. Por regalar un libro sucede que ha violado los derechos humanos y ahora tiene que enfrentar la justicia. Increíble. Todo esto, insisto, hay que empezar a usar como alimento
yo te diría casi revolucionario, porque hoy la nueva derecha, uno de sus rasgos es que es revolucionaria. Es que va de abajo hacia arriba y que ya no quiere conservar un status quo. Vos bien lo dijiste, ese euroescepticismo, perdón, ese euroescepticismo es, digo, un signo revolucionario. El Brexit fue revolucionario. Fue reaccionario y revolucionario al mismo tiempo, aunque parezca una contradicción. Pero sí me interesaría poder hablar ahora, ya que hemos hablado sobre la derechita cobarde, y como para concluir ese punto, yo diría, ¿qué tiene que hacer una nueva derecha frente a la derechita cobarde y despegarse por completo de ella? Ridiculizarla, miniaturizarla, minimizarla, caricaturizarla, es lo que ha hecho Vox con Pepe y con Ciudadanos y le ha ido muy bien. Hay que empezar a hacer eso. Cada vez que digan que Macri en Argentina es de la derecha, o que Piñera en Chile es de la derecha, o que Duque en Colombia es de la derecha, o que el PAN es de la derecha en México, lo que hay que decir, no, eso no es derecha, eso es una derechita vergonzante, vergonzosa, cobarde, de progres tecnócratas que simplemente tienen plantillas de Excel para mostrarla del mundo y nada más, y ya está, se acabó. A otra cosa, que hay que fundar una nueva derecha. Entonces, punto número 2, que vos ya lo introdujiste muy bien, la nueva derecha actual. Has mencionado el caso de Europa del Este, creo que ahí hay casos muy importantes, el de Hungría con Víctor Orbán, el de Polonia, hay obviamente en Inglaterra con los euroescépticos, en Francia con Le Pen, ¿no? O sea, ahí hay una derecha un poco más nacionalistas, ¿no? Pero es interesante lo que se está generando porque está teniendo una popularidad enorme en el marco de la pandemia actual. Ha crecido mucho su figura otra vez. En España tenemos el caso de Vox. En Estados Unidos, obviamente, el caso de Donald Trump. En Paraguay hay mucha derecha, aunque no sé cuál nueva es, pero bueno, también hay que mirar para allá y hay que ver qué es lo que pasa. Tenemos el caso de Brasil con Bolsonaro, aunque ahora últimamente está flaqueando por cómo ha manejado mediáticamente el tema de la crisis pandémica. Tenemos a Kast en Chile, que está que mide actualmente 10 puntos, me parece, en las encuestas, está midiendo muy bien, así que hay que apoyar mucho a Kast. Y vos marcaste algo que se da en Europa y que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero no se da políticamente en Hispanoamérica, que es el siguiente tema, el tema migratorio. Yo veo que en Europa la nueva derecha está alimentada por una reivindicación identitaria, ¿no? Hay una reivindicación de la identidad nacional de cada uno de esos fragmentos nacionales que integran el mundo europeo, que está siendo amenazado por doble partida, por la propia absorción soberana de la Unión Europea, por un lado, y por otra parte, por lo que es la migración desmedida, sobre todo del mundo musulmán. Eso en Hispanoamérica no se da, es decir, no hay un reclamo identitario y tampoco lo puede haber porque no hay amenazas identitarias. La nueva derecha en Hispanoamérica está más bien articulada por cuestiones que tienen que ver con ideología de género, aborto, pero en eso están demasiado mezcladas con lo religioso. O sea, en el sentido de que hay veces que lo religioso no le permite expresarse políticamente a esa nueva derecha. ¿Cómo ves vos la nueva derecha acá en Europa y si la ves tan pegada a la cuestión religiosa o si lo identitario está muy por encima de eso? Bien, antes de eso hemos estado hablando de globalismo y patriotismo y para dejar claro, yo creo y entiendo que la izquierda, o en general, sobre todo toda la izquierda y la derecha cobarde, lo que estábamos hablando de la derecha tradicional en el sentido peyorativo de la palabra, forman parte del proyecto globalista. ¿Ok? Son las dos caras de la misma moneda, porque al fin y al cabo ambos acaban aceptando los mismos postulados. Como he dicho antes al principio, el Partido Popular no ha movido una sola coma de las leyes ideológicas de la izquierda. Forma parte de ese bloque internacional globalista, ¿vale? Ya sabes que a mí me gusta hablar de estas cosas. Hay que entender el mundo entre globalistas y patriotas a nivel, aunque también sea un proyecto global, los patriotas se conforman de otra manera, ¿no? Entonces el globalismo domina izquierdas y derechas tradicionales, hacen que se enfrenten entre sí para dar esa sensación de que hay una diferencia ideológica, pero en el fondo es lo mismo, como mismos perros con diferente collar. Y ahora luego está el patriotismo, que es también a nivel global, que está representado como cara por Trump. Y aquí Trump hay que tener en cuenta que Trump no es una persona, Trump es un proyecto que representa a diferentes proyectos globales.
En Europa, por ejemplo, como he dicho, tenemos varios partidos que entrarían dentro de ese proyecto global que representa Trump, que es el de los patriotas, una vuelta hacia una política más nacional, más de identitaria, como tú bien estabas diciendo, frente a ese intento de disolución multicultural, que Dios sabe que es, que pretenden los liberales financistas para hacerse con el poder absoluto, ¿no? Entonces, en Europa ha surgido, frente a eso, ha surgido precisamente estas derechas como revulsivo frente a ese intento de solución. Y me gusta lo que has dicho ahora porque en la OEA, la Organización de Estados Americanos, quizá sea muy parecida a lo que era antes Europa en los comienzos, a la Comunidad Económica Europea. Hay cierta unión, intento de, como el Mercosur, pero nos dejamos de que cada uno haga su política. Y eso se ve, ¿no? Sois naciones con mucha vitalidad, con mucha identidad, con mucha fuerza, con mucha garra, y no se intenta diluir las identidades en una especie de América del Sur unida, ¿no? Una especie de Estados Unidos de América del Sur, o al menos no todavía. Pero Europa, el proyecto desde el principio, el intento era diluir esas identidades basándose en el argumento de que, como históricamente nos habíamos matado durante siglos por X cosas, pues que había que acabar con eso. Ahora bien, como he comentado antes, es viendo esta nueva izquierda, que por cierto lo explica muy bien el autor Paul Edward Gottfried, de origen judío, en su libro La extraña muerte del marxismo, que lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, la derecha dice, coño, la izquierda está haciendo esto, vamos a ver cómo podemos reinventarnos. Entonces, de alguna manera cogen, como tú estabas diciendo ahora, algunos postulados religiosos, pero hay que tener en cuenta que Europa ha sido descristianizada por parte del poder, de alguna manera, ¿no? Está siendo perseguida la religiosidad y eso no siempre es malo en el sentido de que obliga a reinventarse en otros postulados, ¿no? Y hacer frente quizá a intentar abrir otros frentes posibles, ya que digamos que la religión está perseguida, bueno, pues vamos a pensar por dónde puedo atacar el sistema para hacerle caer. Yo aquí también pongo el ejemplo del filósofo italiano Giulio Scaevola, que en su libro Cabalgata del Tigre explicaba muy bien, diciendo, el sistema es un tigre. Si te intentas enfrentar a él de frente, te va a destrozar con sus garras. ¿Qué hay que hacer? Cabalgarlo. Eso quiere decir hacer que el sistema caiga por sus propias contradicciones. Y aquí es donde entra quizá, o el poder sea de la nueva derecha. Es decir, viendo cómo el sistema tiene unos agujeros muy grandes por donde se cuela argumentalmente lo que dicen, que no tiene ningún sentido muchas veces, hay que atacar por ahí. Hay que atacar por la inmigración, que nos dicen que es porque no hay, como no tenemos hijos, hay que traer masivamente inmigrantes para que nos paguen las pensiones. Pero resulta que son los que han fomentado el aborto, no fomentan políticas de natalidad, y cuando vienen los inmigrantes no tienen, o en gran parte, no tienen trabajo porque el sistema económico actual no da más de sí, tenemos 5 millones de parados, no se les atiende, se están generando guetos culturales que a la vez están generando guetos legales, porque hay que tener en cuenta que entre el eje franco-alemán europeo, que es la base de Europa, hay realmente sitios donde la policía ni entra. En Francia hay sitios donde la policía no se atreve a entrar porque prácticamente gobierna la Sharia, la ley islámica, y allí no se toca. O sea, hay sitios ya en Europa que no son Europa. Y entonces, Londres, claro, Londres, por ejemplo, la primera capital europea con un alcalde no europeo, que en concreto es pakistaní, Khan. Y eso está pasando en el resto de Europa. Cuando mayor sea, y no me estoy metiendo con el Islam en cuanto a religión, el Islam en su sitio, perfecto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando importas, porque estás importando una cultura exógena a la tuya, y esa empieza a crecer, no hay forma de entenderse porque va a querer imponerse frente a la que estaba. Y ahí es donde quizá la nueva derecha tenga esa fuerza que está diciendo. Porque está diciendo, oiga, señores, fijaos lo que está produciendo estas políticas de esos liberales de izquierdas que nos han vendido durante siempre que Europa era el faro de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde exactamente tiene que dar. Y ahí está, de hecho, la cuestión naif de ese liberalismo de izquierda, que no advierte, claro, porque para ellos no, bueno, todo se puede, digamos, todo se reduce a un único principio, que es la libertad individual. Bueno, digamos que para que la libertad individual sea una realidad, necesita fundamentos de distintos tipos, ¿no? O sea, no es que alguien dice, acá hay libertad individual y por lo tanto la hay, no.
eso está en función de un montón de variables que van mucho más allá, por ejemplo, de establecer constitucionalmente la libertad individual. Con lo cual es interesante porque ellos dirán, bueno, no, nosotros no podemos violentar la libertad individual a que cualquier inmigrante ilegal se meta en tu país, pero al mismo tiempo, si vos tenés una preponderancia demográfica de personas que pertenecen a otra cultura radicalmente distinta de la tuya y que además se integran políticamente, en muy pocos años ya no vas a tener más las condiciones que en un primer momento hicieron posible esa libertad individual. Entonces, es como pegarse un tiro a uno mismo, es un suicidio político. Por eso, a ver, la otra vez alguien me decía, bueno, pero Vox, ¿qué opina de los extranjeros? Bueno, opina que se cumpla la ley, que un extranjero ingrese al país por migraciones, que le diga a un oficial público quién es, de dónde viene, cuántos días se va a quedar, en dónde se va a quedar, como cualquiera de nosotros cuando vamos a otro país. Tan simple como eso. En los estados de derecho se supone que el Estado está para hacer cumplir la ley. Y en todos los estados-nación hay leyes de cómo los extranjeros ingresan a otro país. Pero hay un liberalismo que al mismo tiempo que dice que defiende el Estado de Derecho, no entiende que un principio de la soberanía es justamente regular el ingreso de extranjeros, y si no te gusta ese principio, o bien cambias la ley, o bien te bancás que después masivamente una religión exógena pueda terminar modificando los fundamentos de tu propio sistema político. Ahí habían tres comentarios que quería responder. Número uno, una chica que se llama Zule, decía que sus amigas o sus amigos, no sé bien, que se había quedado sin amigos por seguirme a mí en las redes. Yo te diría, Zule, que entonces no eran buenos amigos. O sea, te liberaste de gente que no eran amigos en absoluto. Así que no es que eres un peligro, Laje. no tenías amigos de alguna manera. Buscate amigos que sean amigos de verdad, porque si tus amigos dejan de ser tus amigos por quien seguís en internet, entonces digamos que la calidad humana de ellos no era, digamos, algo digno de ser considerado. Número dos, había alguien que decía, bueno, pero la derecha no puede ser atea. No, yo no estaba diciendo, y Javier tampoco, que la derecha debiera ser atea, en absoluto. Yo dije que políticamente, cuando la religión se sobrepone a la lógica política, lo que tenés como resultado es un problema político. Voy a poner un caso muy evidente. En Argentina, cuando en el 2018 nos levantamos contra la ley del aborto, por motivos religiosos se peleó la Iglesia Católica y la evangélica. El resultado fue que cada iglesia terminó haciendo sus marchas por separado. Los evangélicos, me acuerdo, en el Obelisco, una cosa espectacular. Los católicos, se me fue el lugar, a ver si alguien me ayuda poniéndolo en los comentarios. Bueno, en un sitio de Buenos Aires histórico para la Iglesia Católica, también espectacular, repleto de gente. Ahora, si vos podías juntar a esos dos grandes grupos políticamente en un mismo lugar, eso era directamente un encuentro histórico. Políticamente es mucho más significativo. Ahí dicen, fue en una misa de Luján, en Luján. En Luján los católicos, en el Obelisco los evangélicos, cada uno por su lado, cada uno marchando por separado, es una fragmentación política por motivos religiosos. Eso a mí me parece un ejemplo muy claro de cómo cuando la religión se sobrepone a la política, no termina siendo política, sino una suerte de profesión de fe. Y eso políticamente es muy genera costos de oportunidad. La oportunidad en Argentina era histórica. Yo creo que esa hubiera sido la manifestación más importante de este siglo en Argentina, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque, bueno, por todos los conflictos típicos de las iglesias. Entonces, fíjense cómo pensaba esto la izquierda desde Gramsci, incluso desde Lenin. Lenin tenía el problema de cómo unir a la clase obrera con los otros estratos, con los soldados, cómo unirla con los campesinos, cómo unir a la clase obrera con otra gente que no eran obreros. Esa era, digamos, el principal problema político. En Gramsci también ese es el eje de la cuestión, cómo unir
a los obreros italianos del norte con los campesinos italianos del sur de Italia. Entonces, cuando Gramsci habla de la hegemonía, la habla en referencia a cómo unir, no cómo separar, porque sabe que la política, en última instancia, es el arte de acercar a los similares. Católicos y evangélicos, por ejemplo, no son idénticos, pero políticamente pueden ser amigos, darse la mano y dar demostraciones de poder público en conjunto. Ahora bien, cuando la religión se sobrepone a la lógica política, ahí ya no hay política, y ese es un problema. O sea, nadie acá dijo que tiene que ser atea a la derecha, ni mucho menos. Al revés, tiene que haber gente de distintos credos. Ahora, yo quiero pasar al último tema para los últimos 10 minutos, que nos quedan 12, que es lo siguiente. Hemos hablado de la derechita cobarde. Déjame un segundo dar un matiz a esto, ¿no? Porque había gente diciendo que obviamente puede ser ateo o ser de derechas, no es obligatorio. Pero, por ejemplo, en España, ¿no? Yo a veces hablo con gente, con el tema de lo que estabas diciendo era muy interesante de que lo religioso no sobreponga la posibilidad política, ¿no? La oportunidad política. Muchas veces hablo con muchos cristianos muy creyentes, o digamos religiosos, y también con musulmanes. Dicen, aborto cero. Y bueno, eso es la intención que tenemos, aborto cero. Pero vas a perder una oportunidad de conseguir la reducción o, por ejemplo, aumentar las ayudas, la natalidad para reducir que el aborto cada vez sea menos. Y pongo el ejemplo de Hungría. Hungría ha conseguido en los últimos años aumentar la natalidad y aumentar también los matrimonios. ¿Cómo? No yendo a por política cero, porque todavía la mente, tened en cuenta que esto es una batalla cultural, es imposible implantar ahora una política de aborto cero porque la sociedad está tan del otro lado que se volvería en tu contra. Pero sí puedes revertirlo con ciertas políticas. Es decir, oiga, parte de este dinero, por ejemplo, que estamos destinando a, yo qué sé, destinémoslo a que madres puedan tener a sus hijos porque, ojo a Hungría. En Hungría, si tú te casas, recibes un préstamo de 30.000 euros. A partir del tercer hijo no devuelves el préstamo y a partir del cuarto hijo la mujer no paga impuestos de por vida. Mira. Frente a eso, la gente está diciendo, bueno, pues me quiero casar y puedo tener hijos porque el sistema me lo permite. Y eso es una política que poco a poco irá haciendo que el aborto sea cero o vaya a minimizarse. Pero cuando muchas veces, por cuestiones religiosas o cualquier otra cosa, fanatismo político, somos de políticas de máximos y no entendemos que la política también son mínimos, perdemos muchas oportunidades. Y ahí es donde la nueva derecha tiene que tener cuidado de no meter la pata. Perdona, de hecho, cuando la izquierda aprendió eso, que no era factible ser revolucionaria, sino progresista. ¿Cuál es la diferencia entre la revolución y el progresismo? Una cuestión de plazos, una cuestión de acción política a lo largo del tiempo. La revolución es un quiebre histórico, modifico el sistema hoy. Hoy tomé el Palacio de Invierno, por ejemplo. Hoy tomé La Habana. Hoy bajé de Sierra Maestra con el Che Guevara y con Fidel Castro y entramos gloriosamente a La Habana y el poder es nuestro. Hoy entramos a, qué sé yo, hoy dimos la revolución en China. Es un quiebre significativo, es un rayo, ¿no? O sea, un rayo te cae en una instancia, en un instante. Eso es una revolución. Ahora, el progresismo es otra cosa. Es todos los días un milímetro más, la gente no se da cuenta, la gente lo tolera, ventana de Overton. Eso es el progresismo. O sea, es una política de mínimos. La revolución es una política de máximos. Entonces, hay que aprender de la izquierda. Hay que aprender porque a ellos les está yendo muy bien en su batalla cultural que tiene réditos después electorales. Ahora, la derecha, con sus políticas de máxima, se parece a veces también, es cierto, a esa vieja izquierda que ya entendió que no podía con esto. Entonces, 9 minutos nos quedan. El desafío es en 9 minutos dar algunas ideas de qué tiene que ser la nueva derecha. Ya no qué es la vieja derecha, la derechita cobarde, qué es actualmente en términos prácticos, como hemos dicho, Vox, Hungría, Trump, Brasil, Paraguay. No. Ahora es qué debería ser, porque a mi juicio la derecha, la nueva derecha, es un proyecto totalmente abierto. Es un proyecto en plena construcción, donde uno no puede siquiera decir qué es. La historia dirá qué fuimos. Nosotros hoy tenemos que decir qué deberíamos ser o qué podemos ser, ¿no? Entonces, a ver, algunas ideas. Vos ya
has tirado una muy importante, políticas de mínima, pero yo la quiero conjugar con algo que es muy importante, que es, sin embargo, una discursividad de máximas, ¿no? O sea, la incorrección política, de alguna manera, es una discursividad de máximas, en el sentido de la vieja derechita cobarde frente al feminismo, que dice, yo también quiero ser feminista, yo quiero mi carnet de feminista, pero nosotros no vamos a incendiar iglesias, se los prometemos. Nosotros no vamos a criminalizar al hombre. Nosotros no vamos a traer aborto hasta el mes número 9, pero déjenme ser parte del club, porque el feminismo nació amparado por el liberalismo en el siglo XVIII y todas estas tonteras del feminismo liberal, ¿ok? En cambio, la nueva derecha, si bien no pretende, digamos, de un día para otro generar una revolución que saque a todos, si lo pudiera hacer lo haría, pero en su discurso sí es de alguna forma revolucionario en cuanto dice, quédense con ese carnet, es una porquería, nosotros no solamente no queremos ser parte del club feminista, sino que además somos de otro club, que es el antifeminista, ¿no? Frente al tema migratorio también, digo, en el caso de Vox hay una cuestión muy clara sobre la identidad de España, sobre la defensa de las tradiciones, sobre el avance de culturas foráneas que no tienen nada que ver con el español. Entonces, hay toda una retórica que sí me parece que es de máximas, ¿no? Entonces, eso es algo que a mi juicio tiene que caracterizar a esta nueva derecha, la incorrección política casi absoluta, te diría. Exacto, y esa incorrección yo creo que también importante es que esté basada en una no ideología. Con esto quiero decir, no dogmatismo político. Es decir, si algo tiene la nueva derecha es que ve sin gafas o sin la cinta en los ojos, ve la realidad tal cual es. Es decir, se enfrenta a los problemas reales con soluciones reales. Es decir, no es ideología. La izquierda es tan dogmática, lo estamos viendo, que no es capaz de hacer frente a este auge de la nueva derecha porque está basado todo puramente en postulados políticos e ideológicos. Es decir, el dogma de fe de la izquierda es este, y no puedes salirte de esto porque entonces no eres parte de la manada. Y eso no te permite hacer frente a esta nueva derecha. En España, por ejemplo, el otro día, un periodista muy conocido de izquierdas, y un político, decía que la izquierda debería dejar de mirarse el ombligo y de debates estériles y empezar a pensar en cómo hacer frente a la derecha que le estaba ganando terreno. Es decir, la nueva derecha está tan con los pies en la tierra que lo único que tiene que hacer es plantear soluciones reales a los problemas que estamos teniendo. Ahora mismo, pues la despoblación, problemas económicos, problemas migratorios, etcétera, etcétera. Y eso es con la gente que lleva tantos años absorbiendo un sorbete, un batido multicultural, ideológico de izquierdas, se da cuenta de que, va a decir, esto es tan sensato que ¿por qué no estaba antes ahí? Que eso también es el triunfo de Vox en España, es eso. Y Orbán en Hungría, ¿no? Es decir, políticas sensatas. O sea, a problema A, solución A. No a problema A, solución común, ¿no? Z. Eso es algo común, de sentido común, que parece, y no parece no, lo estamos viendo, se ha perdido en las sociedades. Sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo creo que si Mirá, nos preparamos para eso, sumar, será mucho más fácil. sí. Yo quiero sumar un punto más. Yo creo que la derecha, que esta nueva derecha necesita dos cosas más, que me parecen muchas más necesita, pero voy a dar dos puntos. Uno, joven. Yo veo que la nueva derecha es muy joven, ¿no? O sea, tiene líderes realmente jóvenes y que los seguidores... a ver, yo he escrito muchos libros y estoy con esto desde los 15 años, o sea, desde hace 16 años, y mi público era muy anciano, era gente de 60 años para arriba. Hace 4 años mi público es de 30 años para abajo. Incluso vienen a mis conferencias chicos que tienen 14 años con sus padres y resulta que los padres han sido llevados por los hijos y no al revés. Entonces yo veo que la nueva derecha, por eso de revolucionario que tiene, es joven, apela a los jóvenes y ese es un punto que hay que seguir apostando para que eso siga siendo así, ¿no? Ahora, por otra parte, yo diría, esta nueva derecha tiene que empezar a hablar al pueblo. Tiene que quitarse todo ese vestigio aristocrático típico del conservadurismo, más que nada, de la élite cultural que mira hacia abajo a la gente del llano, del pueblo, y empezar a hablar del pueblo también a contrapelo de este discurso antipopulista berreta,
ay no, el populismo, qué horror, ¿cómo va a hablar de pueblo? El pueblo no existe. Bueno, Que toda política es populista por definición. bueno, en la democracia no hay, claro, o sea, te hace falta un pueblo, la propia palabra te lo dice, demos, kratia, kratos, poder, demos, pueblo, ¿no? O sea, apelar a una Exacto. política sin pueblo en la democracia es lo mismo que decir no quiero hacer política. Con lo cual, hace falta una derecha que empiece a hablarle al pueblo, que no tenga miedo de denunciar, digamos, que está allí para representar los intereses de un pueblo que no está siendo escuchado por una élite que además está compuesta por grandes magnates, por gente con mucho dinero, por gente con mucho poder mediático, por periodistas muy mediáticos, por gente de la farándula. Entonces, apelar a los sentimientos del pueblo es algo que me parece que la nueva derecha tiene que hacer, y cuando lo hace, las cosas electoralmente salen muy bien. Sí, señor. Creo que habrá que volver a hablar de ese tema porque la gente está encantada, está pidiendo una segunda parte. Así que Bueno, hablaremos. sí, porque nos quedan 3 minutos. Si vos querés darle un cierre, No, no, nada más, ok, porque es que mejor no nada más. empezar porque si no, Mirá, no callamos. sí, voy a dar un mínimo cierre con algo entonces. Yo quiero poner un punto más sobre la mesa, que es, hemos dicho, la incorrección política, el problema de la identidad, que lo has dicho eso muy claramente con cómo se vive acá en Europa. Hemos dicho la juventud y hemos dicho la cuestión del pueblo. Y hay otra cuestión más que hay que sumar. El problema de la tensión entre lo global y lo patriota. El globalismo contra el patriotismo es fundamental en este momento, y esa tensión se va a poner cada vez más significativa. El proyecto de la nueva derecha es un proyecto totalmente abierto. De hecho, ha quedado abierto en un montón de sentidos en esta charla. Vamos a tener otra charla para poder seguir hablando de esto, para empezar a darle ideas a la gente y que la gente también vaya pensando ideas para esto, porque es un proyecto colectivo, no Sobre todo individualista. eso, y que la Saquémonos gente tenga en del cuenta individualismo. que no luchamos porque odiemos lo que tenemos enfrente, luchamos porque amamos lo que tenemos detrás. Eso es el patriotismo. Yo amo mi país, no odio a otros países, amo el mío y quiero que siga siendo lo que yo he sido porque gracias a él soy lo que soy. Nada más. Exactamente, exactamente. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Esto seguramente, si alguien lo sube a internet, lo voy a estar subiendo también yo en mi canal de YouTube, así lo pueden En el mío también, volver sí. a ver. Un fuerte abrazo, Javier, y un fuerte abrazo para toda la gente que nos ha También. acompañado a lo largo de esta hora. Hasta pronto. Chao.